uno no es un buen juez de su propia obra, ¿no? Porque siempre será juez y parte. Pero, digamos, mi primer libro es un libro muy especial para mí, Crítica de la Razón Latinoamericana. Es un libro que escribí sin haber terminado aún la universidad. Todavía estaba haciendo la maestría en Tübingen. Pero ya en ese libro creo que ya empiezo a poner sobre la mesa las piezas del rompecabezas de lo que serían mis libros posteriores, ¿no? Ahí ya en ese libro está el interés por Foucault, el interés por repensar la historia de las ideas en clave Foucaultiana, en clave genealógica. Eso ya está en ese libro. En ese libro está ya también el interés por la cuestión colonial, por entender que no podemos comprender la modernidad en América Latina si prescindimos de la vinculación colonial del continente a la modernidad. Es decir, que no es posible entender la modernidad sin la colonialidad como clave interpretativa para entender la historia del pensamiento de América Latina. Eso ya está en ese libro, todo está en ese libro. El libro era, yo no pensaba hacer mucho con ese libro en realidad, pero el libro asume una postura que no fue muy popular en ese momento entre los latinoamericanistas, que fue una cierta asimilación del pensamiento posmoderno. En ese momento en Alemania justo se estaba produciendo este gran debate entre Habermas y el postestructuralismo francés, y se hablaba mucho de esto en los círculos de estudiantes en Frankfurt y en Tübingen. Y yo pues recibí mucho este debate, y me pareció que sería interesante asimilar algunas cosas de este debate para repensar las tradiciones del pensamiento latinoamericano, y bueno, eso fue lo que ocurrió en Crítica de la Razón Latinoamericana, que terminó siendo un libro bastante leído, bastante reseñado. Hoy dicen que es un libro clásico en la tradición de la filosofía latinoamericana. Ese es un libro fundamental. De hecho, estuve varios años manejando esta idea de utilizar a Foucault como clave metodológica para releer la historia del pensamiento en América Latina. Y en esa misma línea publiqué otros dos libros. El segundo, que fue La Ibris del punto cero, que fue mi tesis doctoral. Ahí también, digamos, es una apuesta ya más clara, mucho más clara de la genealogía, de cómo se puede hacer una genealogía. Además, ya estaban circulando estos textos de biopolítica de Foucault. Entonces me ocupé de temas de la salud, de la higiene, la Nueva Granada, del gobierno de las poblaciones, en el virreinato de la Nueva Granada, del lugar que estaba teniendo España en ese momento en la geopolítica mundial, del pensamiento ilustrado y su importancia para entender también la historia de América Latina. Entonces este libro, La Ibris del punto cero, amplía, digamos, esas intuiciones que ya estaban en Crítica de la Razón Latinoamericana, pero como que además con trabajo de archivo, ya tengo un trabajo más de archivo. Y luego un tercer libro que se publicó en el 2009 que se llamó Tejidos Oníricos. Este es un libro más local aún, es un libro sobre la modernidad en Bogotá, entre los años 1910 y 1930. Es un libro también, digamos, la misma clave hermenéutica de utilizar genealogía y arqueología para pensar, pero esta vez ya no tanto la historia del pensamiento, como en el caso de La Ibris del punto cero o de Crítica de la Razón Latinoamericana, sino la historia de ciertas prácticas de racialización, por ejemplo, prácticas urbanísticas, cómo empieza a cambiar el ideario de un ciudadano en Bogotá en los años 20 y 30, qué es lo que estaba pasando, la modernización, cómo la modernización estaba impactando fuertemente los imaginarios de ciudadanía, de urbanismo, de movilidad, de salud, de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, ese tercer libro, yo digo que es una trilogía, digamos, yo lo entiendo hoy como que mis primeros tres libros forman una trilogía. Pero luego ya después me fui cansando un poquito. Tenía pensado hacer un libro también similar, pero dije, no, pues ya no más, ya dejemos de lado a Foucault un poco, ¿no? Entonces, además empecé a entender políticamente que no ganaba mucho con
con entender el poder y cómo funcionaba el poder, sino que tenía que entender la política. Y me di cuenta en algún momento que el poder no es lo mismo que la política. Obviamente la política presupone el poder y conlleva un análisis del poder, pero la política es algo más que el poder. Hay unas lógicas de la política que no se reducen a las lógicas del poder. Entonces ahí Foucault empezó a quedárseme corto para empezar a avanzar en la dirección que yo creía, en la que yo quería, ¿no? Y empecé a incursionar en temas de filosofía política. En el año 2015 escribí un libro titulado Revoluciones sin sujeto, que es un diálogo con el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que me permitió ese libro abrirme a diferentes pensadores contemporáneos de la política. Žižek era la figura adecuada para ponerme a dialogar con todo el mundo, porque Žižek dialogaba con todo el mundo. Y todo el mundo dialogaba con Žižek. Entonces empecé a familiarizarme con la obra de Rancière, de Alain Badiou, Laclau. Por supuesto, yo ya traía la obra de Dussel. Entonces, en ese libro ya empiezo a tratar de avanzar un poco en mi entendimiento de qué es la política y qué es la democracia, ¿no? Qué es lo que identifica la democracia, qué es lo que entendemos por una sociedad democrática, cuál es el papel del Estado, de los partidos políticos, es decir, una filosofía política como tal, que no es una cosa de solamente hablar del poder y las relaciones de poder y las técnicas de poder, que era lo que había aprendido con Foucault, sino más bien entender el funcionamiento de la política moderna, sobre todo de la política de las sociedades modernas o moderno-coloniales, en nuestro caso, de una manera más amplia. Ahí empezó entonces como un camino que me fue llevando por los lados de la filosofía política, camino en el que sigo todavía, que tiene un estadio intermedio, que es un libro del 2019 titulado El tonto y los canallas, que es una discusión ya con el pensamiento decolonial, porque ya entendí en aquel momento que el pensamiento decolonial latinoamericano había llegado como un callejón sin salida, como que todo se repetía, como que todo se había reducido a fórmulas simples, como que se había perdido ese ímpetu inicial que tuvo el pensamiento decolonial a comienzos del siglo XXI. También habían cambiado cosas a nivel de la política latinoamericana. Y me parecía a mí que era necesario someter a una revisión crítica esta tradición del pensamiento decolonial. Y escribo este libro titulado El tonto y los canallas, que es un libro muy de combate, es un libro muy de pelea, muy de lucha. En cierto sentido se parece un poco a Crítica de la razón latinoamericana, que también es otro libro peleón. Y bueno, sin embargo, aunque fuese peleón, en ese libro ya se empiezan a marcar líneas de pensamiento por las que estoy transitando ahora, como es esto del republicanismo transmoderno, ¿no? De hecho, el subtítulo de ese libro es Notas para un republicanismo transmoderno. Pero no tenía sino nada más que eso, notas. Era como unas primeras ideas que tenía yo ahí, pero que en ese libro no se desarrollan. Después, en la pandemia, escribí un libro sobre el joven Marx, sobre la trayectoria del joven Marx al interior de este grupo de los jóvenes hegelianos. En realidad no es un libro sobre Marx, no es un libro más sobre los muchos libros que se escriben sobre Marx, sino que es un libro sobre la izquierda hegeliana, sobre este grupo de jóvenes rebeldes, bohemios, alemanes, que hacia los años 30, 40 del siglo XIX habían bebido el pensamiento de Hegel, estaban influenciados por todo lo que había generado la Revolución Francesa en Europa y querían transformar una sociedad monárquica absolutista como era la sociedad alemana, la monarquía prusiana, y querían que Alemania, Prusia, adoptara los avances de la Revolución Francesa y avanzara pues en el camino de una sociedad emancipada. Pero poco sabíamos de los jóvenes hegelianos. En realidad la información que teníamos, por lo menos en mi país, Colombia, seguramente también en México, lo que sabíamos de los jóvenes hegelianos era a través de Marx, porque el marxismo se encargó de colocarnos una figura heroica de Marx, de presentarnos a Marx como un héroe que se lo inventó todo, que puso de cabeza a Hegel. Pero esto no es cierto. En realidad, uno de los hallazgos de este libro, después de levantar un archivo muy grande que levanté en Alemania sobre este grupo,
me di cuenta que hay una mitología en acción que coloca a Marx como un personaje muy importante ahí cuando en realidad no lo era. Diría yo que el personaje importante ahí era Feuerbach. En términos filosóficos era Feuerbach. En términos organizativos y políticos era Arnold Ruge. En términos de influencias fuertes sobre el socialismo era Moses Hess. En términos de rebeldía y ruptura era Bruno Bauer. Es decir, había muchas otras figuras. Marx era como el recién llegado, era el más pequeñito ahí. Era grande Marx, no estoy menospreciando lo que hizo él. Él logró transformar el pensamiento de Feuerbach y dirigirlo hacia una perspectiva más materialista. Eso ya lo tenía el joven Marx. Pero el libro no va de eso, el libro va en realidad de hacer un análisis de la filosofía política de los jóvenes hegelianos. Y sobre todo de un cierto énfasis en el republicanismo que ya se hace presente en los jóvenes hegelianos. Es decir, ese libro es una especie de arqueología del republicanismo y que me sirve a mí para ir rastreando esta corriente, esta forma de entender la política que es el republicanismo, que no tiene que ver con el Estado. O sea, cuando hablo de republicanismo, de república, no estoy hablando del Estado, como en Francia, la República Francesa es el Estado. No, el republicanismo es una forma de organización política más pequeña, más molecular que el Estado. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Estoy trabajando en un nuevo libro donde quiero avanzar un poco en esto. Estos son avances complicados. Los pasos en filosofía siempre son difíciles, son idas y vueltas, son errores que se cometen, cosas que hay que corregir en el próximo libro. Pero no estoy tratando de construir una arquitectónica del pensamiento o algo así, sino de ir experimentando. Cada libro es como abrir una puerta, a ver qué hay, entrar a un cuarto donde no sabes qué hay, entras al cuarto y te das cuenta, hay esto, y luego sales y mantienes una imagen mental de lo que viste en ese cuarto y entonces entras a otro, oscuro. Y la tarea de un libro es dar luz sobre un cuarto oscuro. Y luego sales de ese cuarto y entras a otro. Entiendo así, la filosofía para mí tiene que ver con una especie de experimentación permanente que no sabes a dónde te va a llevar, pero a algún lado te lleva y es como la curiosidad, el amor por entrar a lugares que no conoces y ver qué descubres allí.